Quiero compartir una palabra que esta semana el Señor estuvo hablando conmigo. A veces algunas personas piensan que el hablar con Dios es una fantasía de los predicadores, ¿no? Pero después uno le pregunta a ellos si oran, y todos oran, todos rezan, todos, quiere decir que todos hablan con Dios. Tal vez la diferencia será que algunos esperan la respuesta y otros no esperan la respuesta. Algunos se presentan delante de Dios con su lista de supermercado, con sus peticiones, con sus necesidades, pero no se están quietos en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios tiene para decir. Yo pienso que muchas veces no es la impaciencia, no es el hecho de que estemos apurados para hacer las cosas del día, sino que tal vez estamos evitando que Dios nos diga lo que no queremos oír. Porque hay cosas que muchas veces el Señor quiere hablar con nosotros y no nos encuentra en la calidad de oyente, nos encuentra a la carrera, como aquel que escucha una noticia y dice, hubo un terremoto, se descarriló un tren en Madrid. Bueno, a mí qué me importa, yo vivo acá en Buenos Aires. Pero si de repente usted estuviera en la radio o en la televisión y alguien estuviera diciendo, el locutor dice, tengo un mensaje para Víctor Manuel. Ahora quiero pasar una noticia acerca de Juan Ricci. Ahí poco, le prestaríamos atención, porque ahí Dios estaría hablándonos en primera persona, ¿no? En primera persona. Y la Biblia es ese tipo de mensaje. La Biblia no cuenta historias irrelevantes, cuenta historias trascendentes, palabras para que nosotros podamos entender cómo mira las cosas Dios y cómo Dios está en cada una de las cosas que nosotros vivimos, sea que le des o no le des lugar. Pero Dios está. En algunas vidas, como hemos escuchado el testimonio de Laura hoy, Dios interviene activamente. Interviene porque hay una situación para solucionar. 4.000 plaquetas es ilegal, como hemos predicado la semana pasada. Y Dios restaura lo que es legal, lo que es normal, lo que es diseño de parte de Dios. ¿Usted quién cree que decidió que tengamos cierta cantidad de plaquetas o cierta cantidad de glóbulos rojos o blancos? ¿Quién lo decidió? ¿La naturaleza, la casualidad? Si usted y yo fuéramos fruto de la casualidad, seríamos como esa cucaracha que anda caminando por ahí, que uno se la cruza y dice, y le pega un pisotón. Total, usted y yo somos fruto de la casualidad. ¿A quién le importa si vivimos, si morimos, si logramos triunfar en la vida o fracasar, si logramos formar una familia? ¿Ok? Somos fruto de la casualidad. Así piensan un montón de personas, hasta que un día se dan cuenta que no, que hubo una inteligencia, que hubo una sabiduría que te formó. La Biblia dice que fuiste diseñado por Dios para cumplir un propósito específico. Yo estudié ingeniería y trabajé mucho tiempo en mecánica, y el otro día tuve que clavar un clavo con una pinza, ¿no? Porque no tenía martillo. Entonces encontré una cabeza de martillo por ahí tirada en un cajón, y la agarré con la pinza y inventé el martillo pinza y clavé un clavo. Y a veces nuestra vida no es ni martillo ni pinza, porque no hemos encontrado cuál es el propósito de Dios. Y andamos por ahí viviendo como si nosotros fuéramos realmente
los dueños de nuestra vida, cuando claramente existe un conflicto espiritual, y en ese conflicto espiritual nosotros tenemos que tomar un lugar y una posición. Esta guerra espiritual entre el bien y el mal no la podemos mirar por televisión. No es una noticia que ocurrió en otro país. Es algo que ocurre aquí todos los días alrededor mío. Hay un conflicto entre el bien y el mal por mi salud. Hay un conflicto entre el bien y el mal por mi familia. Hay un conflicto entre el bien y el mal por mis recursos. Hay un conflicto entre el bien y el mal por mi profesión. Cada una de esas cosas es una batalla que hay que dar y es una batalla que podemos ganar o que podemos perder. Tal vez con el correr de los años, al no encontrar el propósito de nuestra vida, nos acostumbramos a perder tantas batallas que en definitiva nos terminamos acomodando a un modelo, a un diseño, a un propósito, a una forma de vivir que no ha sido aquella que la inteligencia de Dios diseñó para nosotros. Razón por la cual vemos tanta gente frustrada, tanta gente triste, tanta gente enojada, tantas personas que dicen, la verdad, empiezo cosas, pero las abandono, no las termino. Pero Dios es el alfa y el omega. Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el que nos llamó para que lo conociéramos, no como una noticia más, sino con la trascendencia de tomar una decisión. La Biblia cuenta que en una oportunidad había unos pescadores trabajando, cada uno en su profesión, tal vez algunos remendando redes, otros preparándose para salir a embarcar, y de repente aparece una persona como cualquier otro. No había en él un aspecto deslumbrante, no era una persona que demostrara tener grandes títulos, ni de nobleza, ni de conocimiento. Simplemente tenía algo que lo hacía diferente. Era el Hijo de Dios. Y caminaba sobre la tierra con la autoridad delegada por su Padre Dios. Eso es lo que marca la diferencia en la vida de las personas. Que caminen por la tierra en el anonimato o que realmente puedan ser hijos reconocidos por Dios, de los cuales Dios pueda poner sus ojos sobre esa persona para darle el cumplimiento, para darle el propósito, para darle una vida que vale la pena ser vivida. Dice Mateo capítulo 4, verso 19, que Jesús se presentó delante de unos pescadores y le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. No le habló del cielo, no le habló de cosas espirituales, de teología, no mencionó al Espíritu Santo como Pedro hizo en la casa de Cornelio. Simplemente se enfocó en ellos como personas y dijo, yo voy a hacer algo con ustedes si ustedes me siguen. Si ustedes me siguen. Si ustedes quieren caminar conmigo. No lo llamó desde un púlpito, no lo llamó adentro del templo como llamó a Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías. Dios lo llama. Jesús no era una persona que pareciera saber más que lo que ellos sabían de sus propias profesiones, ¿no? Que eran pescadores. Pero Jesús tenía algo que es importante que usted entienda hoy. Que lo que sostiene tu motivación es tu vocación. Es qué es lo que vos querés realmente ser. Es el deseo de superación.
Es el deseo de dejar de vivir una vida vacía, de dejar de vivir una vida que simplemente espera el fin de semana para descansar, el fin de mes para cobrar un sueldo, el fin de año para tomarse unas vacaciones y dejar transcurrir los días copiando vidas ajenas, siguiendo modas, siguiendo tradiciones, siguiendo costumbres impuestas por los demás. Yo recuerdo cuando era adolescente, no había los medios, las redes, nada. Pero había un suplemento en un diario, en el Gran Diario Argentino, donde trabaja mi hermana. Había un suplemento joven, ¿no?, que mostraba las tendencias, ¿no? Entonces de repente yo tenía un amigo, pelo largo, pantalones jean gastados, zapatilla topper roja rota. Y de repente aparece un día mocasines, pantalones de jean sanos, remerita Penguin, se había cortado el pelo, era otro tipo. Porque leyó en ese suplemento del diario que había una nueva tribu urbana, que se caracterizaba por tener ese aspecto. Y el tipo vendió su personalidad en segundos. Al otro día era otro tipo. Dejó de venir a los recitales conmigo, que nosotros éramos del otro, estábamos en la otra tribu nosotros. Y así hay personas hoy que toman esas decisiones. Voy a cambiar esto, voy a cambiar esto otro, porque si esto es lo que hacen los demás, pues entonces eso es lo que tengo que hacer. Jesús cuando te habla de cosas que sos capaz de entender. Le dijo pescadores, y ellos eran pescadores, así que no le habló de teología, de cosas raras, extrañas. No le dijo, vengan que les voy a enseñar un método, sino le dijo, vengan que yo los voy a convertir. O sea, seguid en pos de mí y seré pescadores de hombres. Ojalá cada persona que viniera a los pies de Cristo entendiera que el propósito del Señor no es simplemente tapar un parche en una vestidura rota o arrojar vino nuevo en un odre viejo, sino que Él viene a provocar una transformación, un cambio. Y esa transformación y cambio se produce adaptándose primero a entender que hay un nuevo propósito de Dios para tu vida. El discipulado, ser un discípulo de Cristo, comienza con una misión clara y una transformación, que es el proceso progresivo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí pueden reconocer que no son los mismos que el primer día que vinieron? Que han visto un cambio, una transformación, un proceso. No es magia, no es un método infalible de hacer las cosas, es el resultado de entregar la vida a Jesucristo. Me gusta, por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio, Marcos y Mateo, habla de la conversión de estos 4 discípulos, pescadores, Andrés, Simón, Jacobo y Juan, como una cosa instantánea. Sin embargo, en el Evangelio de Juan hay una trazabilidad de esas conversiones. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan decir que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, Andrés, halló a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas,
que quiere decir Pedro. Es decir, no los llamó a los dos juntos. Primero se encontró con Andrés, cuenta Juan, que era uno de los cuatro, así que sabía bien de qué estaba hablando. Y lo primero que hizo Andrés fue traer a su hermano Simón para presentarle a Jesús. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígame. Incorporó un tercero. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y después, bueno, usted conoce la historia de Natanael, un verdadero israelita. Es decir, cada uno de ellos, en la instancia de tener un encuentro con Jesús, quisieron compartir ese hallazgo con alguien que amaban, con alguien a lo que ellos tenían en cuenta. Andrés trajo a su hermano Simón, luego Felipe, luego Natanael, Jacobo y Juan, los primeros discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Jesús. Es importante que, en este caso, siendo ellos gente profesional, eran pescadores, no nos llamó improvisados. No era un hobby lo que ellos tenían. Él fue al lugar donde ellos trabajaban y ahí mismo Él les dio un propósito, una razón nueva para vivir. ¿Por qué razón es interesante, y es interesante que usted entienda esto? Jesús puso su mirada en pescadores. La pesca es una de las tareas más ingratas. El pescador es una persona capaz de sobrellevar mucha frustración. Puede estar horas sin pescar nada. Puede estar una noche entera sin pescar nada. Pero él sabe que al día siguiente él tiene que volver a salir a pescar. Él sabe que de eso depende el sostén de su familia y que no va a tener éxito todas las veces. Muchos de nosotros, cuando intentamos servir al Señor, tenemos resultados negativos, personas que no quieren. Y usted, cuando una persona no sabe, le puede enseñar. Cuando alguien no puede, lo puede ayudar. Pero al que no quiere, cuando no quiere, no puede hacer nada. Y ese no querer muchas veces no es una expresión directa de rechazo. Es un aferrarse a la vieja vida y al viejo propósito, demostrando que esto no lo voy a soltar. Esto no lo voy a dejar. Este soy yo. Entonces ahí es muy difícil provocar en esa persona un proceso de transformación cuando está tan arraigado a su propia endogamia, digamos, ¿no? Está enamorado tanto de sí mismo que no puede cambiar. Y Jesús nos llama a personas que tengan grandes resultados, grandes éxitos. Él no fue a buscar pescadores que fueran los reconocidos por su éxito, sino a personas que perseveraban aún sin tener resultados. La fe tiene mucho que ver con eso. Hay un pensamiento fantasioso acerca de la fe, que es la instantaneidad de todo, el de repente y el milagro. Yo quiero decirle en primer lugar que el milagro es el último recurso. Todo lo que puedas solucionar humanamente debes hacerlo. Y cuando ya no hay más nada que hacer, entonces necesitas un milagro. ¿Qué significa esto? Que tenés que reconocer
que cuando necesitas un milagro es porque todo lo que has hecho hasta ahora no funcionó, no sirvió. Y si seguís haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, a esas personas las terminan internando en un loquero. No podés tener un resultado diferente si seguís haciendo las mismas cosas. Si seguís perseverando caprichosamente en tu manera de hacer las cosas. Una fe madura no se mide por éxitos visibles. La fe madura se mide por fidelidad, aun cuando no hay resultados visibles. Una fe madura no solamente está reclamando un milagro. Una fe madura es esperar en silencio delante del Señor, sabiendo que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Una fe madura es una fe que convence, no por la capacidad de relatar el proceso de Dios, sino por la capacidad de demostrar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras decisiones, que Dios está en nosotros. No que hasta la primer controversia, el primer problema, la primer contradicción que aparece, otra vez volvemos al refugio, otra vez volvemos a refugiarnos en el viejo hombre, en la vieja vida. Una de las características del pescador es la perseverancia, la paciencia, es estar ahí hasta que la cosa suceda. Tal vez lo que para el pescador es llenar la red, para algunos de nosotros es conseguir un empleo, para otro es sanar de una enfermedad, para otro es la conversión de algún familiar. Un proceso del cual nosotros estamos activos, pero que no depende tanto de nosotros porque el agua, el clima, el movimiento del agua, muchas cosas empiezan a aparecer en contra de nuestro propósito. A veces cuando nos encontramos con algún hermano que bajó los brazos y se rindió y volvió a la vieja vida, nos empieza a contar. Y sí, el viento, como Luis Miguel, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Cristo te dice, ¿será que no me amas? Esa la tenía que haber escrito Jesús, esa canción. Un pescador sabe que tiene que prestarle atención al momento. No todos necesitan lo mismo, no todos responden de la misma manera. Uno puede ir al mismo lugar a pescar. Yo miro los barquitos esos que están ahí en Mar del Plata. De hecho, le digo, yo jamás he ido a pescar en mi vida porque no tengo paciencia para eso. El ministerio me la consumió toda, no me sobra nada. Pero yo lo veo, van al mismo mar, ¿sí? Y un día les va bien y otro día no les va bien. Van con el mismo barco, va la misma gente, va la misma red. Pero el resultado, hay un factor que no depende de nosotros. Y eso demanda fe. Porque si yo supiera de antemano que no voy a pescar nada, no salgo, ¿sí o no? ¿Para qué gastar combustible? ¿Para qué gastar mi tiempo? Si yo supiera que no voy a tener éxito, directamente desisto. Así que Jesús nos está diciendo de alguna manera que debemos poder tener una relación o conocer a la persona antes de querer aplicarle una receta idéntica a todos por igual. Es muy poco lo que podemos hacer cuando no hay una relación.
¿Por qué Jesús tuvo esos 12 discípulos durante 3 años y medio y les habló de día y de noche y los hizo seguirlos a Él para que ellos lo comprendieran, para que ellos supieran cómo Jesús pensaba y cómo Jesús actuaba? Pero el pensamiento mágico es ir a un lugar, tocar una piedra, tocar una medallita, llevar una vela a San Cayetano en el mes de agosto, y con eso tiro todo el año. A veces uno le pregunta, ¿crees en Jesucristo? Sí, sí. A mí me bautizaron cuando yo era bebé, mis padres. Ok, y más de eso que tenés, nada. ¿Y te acordás? Ni que se va a acordar. Ni se acuerda, le dijeron, le contaron. Es decir, que es importante que nosotros también empecemos a tratar de conocer quiénes están a nuestro alrededor y qué es lo que nosotros podemos, dónde es que nosotros podemos ser útiles y poder servirlos en el nombre de Jesús. A veces hablamos y hablamos y hablamos sin medir el valor de las palabras. Tenemos un mensaje, ¿eh? Un día le dije a uno Isaías 64:6 y se convirtió. Y otro día le dije a uno Isaías 64:6 y me pegó un esquiafo, porque Isaías 64:6 dice, vuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Hay que saber a quién le puede decir eso y a quién no. De repente un día hablé con alguien y le prediqué a partir del sufrimiento de Cristo, de cómo fue Él molido por nuestros pecados y demás. Pero otros lo que están esperando es simplemente que el Señor los tenga en cuenta, es decir, Dios te está llamando. Voy a adelantar algo de otro mensaje que voy a predicar más adelante. En la Biblia no aparece la palabra nombrar. Nombrar no existe. Revise su Biblia. En la Biblia, ponerle nombre a alguien es llamarlo. Y cuando la palabra de Dios habla de llamado, habla de llamado, no es simplemente despertar la atención para que vengas o para que me prestes atención. Cuando en la Biblia aparece la palabra llamar, está relacionada con la autoridad de alguien que le pone nombre. Dios llamó al hombre Adán. Y le dio autoridad para que señorease sobre todos los animales de la tierra. Y entonces Adán, ¿qué hizo? Les puso nombre a cada uno de ellos. Y el nombre que le puso Adán es el que tienen hasta el día de hoy. Dios llamó a Abraham. ¿Cómo lo llamó? Abraham. Le cambió el nombre. Dios llamó a Simón. Y como hemos leído, le dijo, tú serás Pedro. Y le puso un nombre. ¿Qué significa roca? Como acá me acotan mis atentos. ¿Por qué poner un nombre? ¿Por qué Dios quiere que entiendas que Él te conoce personalmente y en función del propósito para tu vida te ha llamado? En el pasado, ya ahora hay leyes que han cambiado esto. Cuando una mujer se casaba, adaptaba el nombre de su esposo, ¿sí o no? ¿Y los hijos con qué nombre se anotan? Con lo del padre en general. Estoy hablando de hace mucho. Ahora puedes ponerle Cristian Dior al nene, no sé cuál el nombre que quiera. Pero en el pasado viene esta tradición. Poner nombre habla de una autoridad paternal.
Y cuando la Biblia dice que Dios nos llamó, aquí como Él llamó a Pedro, a Andrés, Él llamó a Juan y a Jacobo, Él lo que está diciendo es que Él paternalmente los adoptó. ¿Por qué razón Jesús le cambió el nombre a Pedro? El nombre que Jonás, el padre de Pedro, le había puesto Simón. Porque en el nuevo nacimiento nosotros asumimos una identidad de hijos de Dios. Y el llamado es el que Él nos ha llamado. Algunos han tenido, si usted es un lector de la Biblia, va a ver que el nombre de los hijos siempre tenía que ver con algo. Nunca era un nombre puesto sin propósito. Siempre tenía una razón de ser. Jesús se llama Jesús porque Jesús significa Salvador. Juan se llama Juan porque Juan significa amado de Dios. Daniel se llama Daniel porque significa Dios es mi juez. El nombre tiene un propósito y determina una condición de vida. La Biblia habla de Jabes, que su madre le puso un nombre horrible. Jabes significa dolor y como fue un parto muy doloroso, la madre le puso dolor. Y usted dice, bueno, no es tan malo porque en España hay un montón de mujeres que se llaman Dolores. ¿Por qué se llaman Dolores? También hay personas en España que se llaman Placeres. El nombre tiene que ver con algo. El llamamiento de Dios. Él sabe quién es Rubén, Él sabe quién es Mario, Él sabe quién es Pamela. No solamente sabe, Él tiene un propósito específico determinado para cumplir en tu vida. Eso significa que tenés que dejar todo como hicieron los discípulos de Jesús. ¿Y si Él te llamara a dejar todo? Yo no digo que Él te haya llamado a dejar todo, pero yo te hago la pregunta hoy. Te pregunto, ¿y si Él te llamara a dejar todo? ¿Qué le dirías? Si Él te llamara como Abraham, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, o sea, ni siquiera te digo cuál. Andá que después te muestro. Por ahora salí de acá. ¿Y si Él te pidiera dejar todo? No te estoy hablando de ser mártir, no estoy hablando de morir, no estoy hablando de que te flageles, pero te hago una simple pregunta. ¿Cuántas señales hay en nuestra vida de que hemos adoptado el propósito de Dios? Me acuerdo una vez con Marga, estábamos predicando en la Plaza de Devoto y le estábamos hablando a una joven, una chica de 15, 16 años, y ella dijo, sí, yo acepto a Jesucristo, siempre y cuando no me pida que deje de ser hardcore, que no sé qué significa. Le digo, mirá, Jesús no te va a pedir que dejes de ser hardcore, o lo que eso signifique. No te está pidiendo que vos tengas que dejar algo. Pero ¿y si te lo pide? Porque el tema no es dejaron todo y le siguieron. Él se lo pidió. ¿Estás dispuesto a tener esa clase de relación con Cristo? ¿O solamente querés ir al cielo? La salvación, que está buena. Orar cuando estoy enfermo, la provisión de Dios, como prediqué el domingo pasado. Pero la pregunta es, ¿y si te lo pide? ¿Y si Dios te pide que dejes algo?
O vas a ser como esos pastores que andan por ahí que dicen, somos uno, somos uno. Siempre y cuando no me cueste nada, porque cuando me cuesta algo ya no somos más uno. Si el hermano Juancito de la iglesia del pastor Pedrito se va a la iglesia del pastor Josefo, el pastor se enojó, ya no somos más uno. Los míos son míos, los tuyos son tuyos. Y si el Señor te lo pide, y si el Señor te pide que seas uno con tu hermano, que lo ames como a ti mismo, que lo ames como Él te amó, si el Señor te lo pide, Jesús no trató a todos igual. A Nicodemo le habló del nuevo nacimiento, era un religioso. A la samaritana, que estaba sacando agua, le habló de tener sed. A Zaqueo, como no lo quería nadie, le dijo, voy a tu casa. Y le habló de tener una relación, de reconciliarse con la gente que Zaqueo había robado. Él lo reconoció. Dijo, a partir de ahora se acabó el curro, dijo Zaqueo. Al que le saqué, le devuelvo. Y al otro, y Jesús dijo, ha entrado la salvación en esta casa. Pero al joven rico lo confrontó. No lo hizo con Nicodemo, ni con la samaritana, no lo hizo con Zaqueo. No le dijo a Zaqueo, tenés que devolver lo que choreaste. No, Zaqueo por su cuenta. Pero al joven rico le dijo, bueno, vos realmente querés ser perfecto. Vos realmente querés saber qué es lo que te llevaría a la salvación eterna. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Mire, el joven rico podía haber sido el discípulo número 13, porque lo llamó y lo amó. Dice que lo amó. Pero Jesús quería que el joven rico se diera cuenta que había cosas que él no quería dejar. ¿Qué pasa si yo te digo que si no es el 80, el 99% de los problemas que tenés está relacionado con las cosas que no querés dejar? Con las cosas que no has puesto en las manos del Señor. Con las cosas con las que estás peleando solo. Son batallas que estás peleando en tus fuerzas, con tu inteligencia, con tu escaso poder natural. Fíjense que a veces hasta el cuerpo mismo se nos revela, autoinmune, una palabra que a mí me genera. El cuerpo mismo se enferma solo. No me llama la atención. El adicto se mata solo. Y no estoy hablando solamente de la adicción a las drogas, estoy hablando de todas las adicciones. Al juego. Es una adicción mortal. Ahí en Mar del Plata, si usted mira ahí en la zona del casino, toda la manzana que está ahí, Buenos Aires, Rivadavia, Belgrano, todo, casa de empeño. Toda llena de relojes que un tipo vendió para ir a escolasear, cámara fotográfica, todo lo que usted quiera, cualquier cosa. La Biblia del Calefón, la Biblia del Calefón. Usted se imagina, porque uno siente ciertas emociones cuando compra algo, ¿no es cierto? El tipo dice, me compré este reloj, y después lo vendí para ir al casino a tirar un par de giros más. Y otros dejan sin comer a la familia, pierden trabajos, por el alcohol, por ser adictos a la noche.
Dijo uno, me gusta tanto la noche que a la mañana le pondría un toldo. Un viejo entrenador de fútbol. Vuelvo a preguntarte. El llamado es una cuestión voluntaria. Él te llama. Pero para que puedas escogerte, para que Él pueda darte los atributos necesarios para cumplir con ese llamado, Dios espera una respuesta. Jesús invirtió años en hombres que no entendían, que se equivocaban, que competían entre ellos, que eran sectarios, que eran vengativos. Un día vinieron y dijeron, fuimos a la ciudad de ahí, samaritanos, no nos recibieron. Vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los queme vivos. No, le dijo Jesús, yo vine a salvar las almas, no a perderlas. Discutían quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda de Jesús. A otro que echaba demonios y sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús, fueron y le dijeron, pará, ¿y vos, a vos quién te llamó? No. Y Jesús le dijo, no hagan eso. No hagan eso, no sean sectarios. Si Él está sanando enfermos en mi nombre, es porque no está hablando mal de mí. El que no está en contra nuestra está a favor. Vamos a ser sinceros, la Biblia nos muestra que los discípulos eran unos troncos. Un día leyendo sobre todos estos errores que ellos cometían, que están en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, realmente me frustré. Y yo había orado en casa a la noche y decía, Señor, ¿cómo pudiste dejar en manos de estos hombres algo tan importante como la predicación del Evangelio, la edificación de la iglesia de Cristo? Y estaba yendo para trabajar a la mañana con mi auto y cuando llego, bajo de la General Paz y tomo Constituyentes para ir a la Prida, donde yo trabajaba, ahí en Villa Martelli. El Espíritu Santo retoma la conversación de ayer, porque yo me levanté de mis rodillas sin haber recibido ninguna respuesta. Y a la mañana oré, como cualquiera que se va a trabajar, Padre, puse todo mi día en las manos del Señor, me subí al auto, puse música cristiana, iba cantando, adorando al Señor en el auto y de repente el Señor me dice, yo nunca dejé mi iglesia en manos de hombres. Solo mi espíritu dirige la iglesia. Y sentí la presencia de Dios adentro del auto y tuve que parar ahí donde está Tecnópolis ahora. No estaba Tecnópolis, era un cuartel ahí, era un regimiento. Paré ahí porque sentí la presencia del Espíritu, sentí al Señor adentro del auto. Si yo te dijera que no es con tu fuerza, que no es con tu inteligencia, que no es con nada que provenga de vos, que Él va a hacer la obra, sino que la va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo te va a llevar desde el principio hasta el final. Y si el Espíritu de Dios tiene la instrucción de Jesucristo de que seas un gran evangelista, lo serás. Y si el Espíritu Santo de Dios quiere que vos seas una persona de oración y de intercesión, lo serás. Nunca lo vas a saber hasta que no le digas sí al Señor. Hasta que no te rindas. A veces, tratando de ayudar a alguien, la persona se resiste. Lo cuentan los guardavidas en la costa, que a veces la persona, el famoso manotazo de ahogado, termina noqueando al guardavidas que lo quiere sacar. A veces, me imagino ustedes en su profesión, le dan una prescripción a alguien, el tipo no hace nada de lo que le dijeron.
no toma el medicamento o lo toma como se le da la gana. Una de esas era mi mamá. Mi mamá sabía más que los médicos. Un día le dije, ¿a qué vinimos? ¿A discutir con el médico o a que te diga él qué es lo que hay que hacer? Le digo, pues no vengo más. Le digo, mi vieja se sentaba con el médico y le decía, no, esto no puedo, porque si tomo esto me hace mal a no sé qué. Le digo, sabe todo la vieja, digo, es un compendio de medicina. Pobrecita, tenía de todo. No se dejaba sanar. No se dejaba sanar. Llevaba las cosas al extremo. Yo quiero que sepas esto, Jesús no cambió de método. Una oportunidad para ir terminando. Los discípulos habían estado pescando toda la noche. ¿Cuántos conocen esto? Lo conocen muy bien. Toda la noche había estado pescando. Sin ningún éxito. Pero Jesús le dijo, Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sabe cuántas veces la gente me dice esto? No, pero eso yo ya lo sé. No, yo ya oré. No, yo ya ayuné. No, yo ya hice el retiro. No, ya hice todo esto. Yo lo escucho, toda la noche estuvieron pescando y no sacaron nada. Y están frustrados. Toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Pero Pedro tenía algo bueno. Le dijo así, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, Señor te vuelve a hablar. La diferencia es que lo oigas esta vez. La fe es por el oír. No cambió el mar, no cambió el barco, no cambió Pedro, no cambió la red. Hubo una sola diferencia entre toda una noche de frustración y lo que ocurrió después. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La diferencia está en oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Si Dios llevara una contabilidad de cuántas veces Él te ha hablado y cuántas veces has respondido positivamente a la palabra de Dios, ¿cómo estaría tu score? 10 de 10, 7 de 10, 1 de 10. Hay más esperanza para el que obedece 1 de 10 que para aquel que escuchó 100 veces o 1000 veces la palabra de Dios y nunca tomó ninguna decisión. La fe es por el oír. La fe es volver a pescar, volver a tirar la red. Volvé y volvé. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No lo tomes como una cuestión emocional. No lo tomes como una presión. Yo pienso que el joven rico se sintió presionado porque estaban todos los otros discípulos ahí. Sin embargo, él dijo, no voy a vender nada. Y se fue. Y por eso, Pedro sabemos que se llamaba Pedro, Juan sabemos que se llamaba Juan, pero el joven rico, ¿cómo se llamaba? Porque no fue llamado. No tiene nombre. Tuvo un encuentro con Jesús y se fue de ahí sin nombre.
Venid en pos de mí, dijo Jesús. Venid en pos de mí. Resumo, termino. Jesús no prometió que iba a ser fácil. Jesús no prometió que iba a ser sin propósito. Jesús no prometió multitudes que te iban a rendir admiración. Jesús solamente prometió transformación. No arrastrar a las personas al reino de Dios, sino caminar lo suficiente con Cristo para que otros te quieran seguir. Hoy Jesús sigue diciendo lo mismo. No a los más elocuentes, no a los más visibles, sino a los que están dispuestos a ser formados. Porque Cristo no te llama para usarte. Cristo te llama para hacerte un pescador de hombres. Hoy Jesús sigue diciendo lo mismo. Venid en pos de mí. Caminen conmigo. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Vamos a orar al Señor. Y Andrés trajo a Simón, después trajeron a Felipe, después fueron a buscar a Natanael. Natanael estaba ahí abajo de la higuera leyendo, estaba en otra. Seguramente Natanael estaba muy conforme consigo mismo, estaba leyendo las Escrituras. Y cuando le dijeron, hallamos a Jesús de Nazaret, dijo, Nazaret, hermano. Es como si alguien dijera de acá, de la Ferrer, hermano. No puede salir. ¿Qué puede salir? De Virrey del Pino. Vamos con Virrey del Pino, en el nombre de Jesús. Moreno, Merlo. ¿Usted sabe el esfuerzo que hacen los hermanos para venir aquí los domingos? De los lugares de donde vienen. Viajando. Si Cristo no estuviera en este lugar, ¿valdría la pena? Pero si usted está aquí en esta noche, Él va a hacer lo posible para que haya valido la pena. Su presencia está en este lugar. Adoremos al Señor, adoremos al Señor. Te bendecimos, Jesús. Porque tú estás mirando nuestras vidas con un propósito. Algunos están luchando con su trabajo, otros con su vivienda, otros con su salud. Otros están luchando con sueños. Pero Jesús quiere decirte, no te rindas a eso, ríndete a mí. No me resistas más. Yo te amo. Yo te amo. Señor te ama como nadie te ha amado jamás. Y Él tiene los mejores planes para tu vida. El mejor plan que vos tengas comparado con el plan de Dios. El Señor te dice, no te pido que vendas todo lo que tienes, pero sí que rindas tu forma de ver las cosas a escuchar una palabra de parte de Dios. Él te dice, este año va a ser un año donde vas a volver a hacer cosas que no tenían ningún resultado, pero ahora van a funcionar. Van a funcionar este año porque has oído la palabra de Dios. Y Él te dijo, seguid en pos de mí. Y yo te aseguro en el nombre de Jesús que si seguís
perseverando, caminando con Él, entonces vas a ver la gloria de Dios. Aunque vuelvas a hacer lo mismo, pero ahora en el poder del Espíritu de Dios. En tu nombre, Señor. En tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor. Cuando abrimos este lugar, lloré al Señor y le dije: Señor, 7 veces he tratado de plantar una iglesia en la ciudad de Buenos Aires. 7 veces me tuve que mudar. Pero el Señor me dijo: una vez más, vuelve a tirar la red. Una vez más. Y estamos aquí porque hubo una palabra de parte de Dios. Te bendecimos, Señor. Te adoraré. Oh Rey, te adoramos. Si usted siente que el Señor lo está llamando en esta noche, diciéndole: tengo una palabra para que esta vez tenga resultado. Yo te invito a que vengas, vamos a orar. De eso se trata la oración de hoy. Vamos a orar. Por eso que parece que no, pero Dios dice: en mi nombre y por mi palabra